Muy bueno, muy lindo del poder que estamos teniendo, ¿no? Y tratamos de unir cada momento, tanto los días sábados como el tiempo de oración, preparándonos, nos fortalece a nosotros el estudio de la palabra, luego después la práctica de lo que es el día miércoles, que tienen la posibilidad de poder exponer también de lo que Dios ha hecho en su vida, en su corazón, y estar junto a los abuelos, que es de muchísima, muchísima bendición. Y cada domingo, cada momento, ¿no? Se torna maravillosamente precioso, extraordinario. Estaba como para seguir, para continuar en lo que es la adoración, la búsqueda a Dios, la necesidad de conocer a Dios. Estuve pidiéndole a Dios y orando justamente para poder compartir la palabra en esta noche. Tengo abierta mi Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Siempre trato de hilvanar y de unir aquellos mensajes que ya había expuesto, que había predicado justamente. Todos sabemos de las situaciones hablamos acerca de el momento más crítico y más difícil era cuando Jesucristo asciende al cielo y solamente quedan ahí los discípulos hasta que aparece un ángel y les habla y le dice: ¿por qué se quedan ustedes mirando? ¿No? Entonces, claro, su ilusión, su anhelo, su deseo, ¿no? de haber caminado 3 años con Jesús de Nazaret y haber visto maravillas y cosas extraordinarias que fueron y que marcaron el corazón de tanta gente, de tantos hombres, más allá de los discípulos, que ellos han sido partícipe primordial. 3 de ellos eran primordial por el hecho de ver cosas que quizás los otros no vieron, pero aún así ellos quedaron, dice, así como ustedes lo vieron que se fue, así también va a descender. Y eso hablaba acerca de que ahora era el momento. Ese era la oportunidad de buscar hombres y mujeres comunes y corrientes en las cuales deberían de ser testigos fieles indudablemente de las maravillas que ellos vieron. Pero hubo una advertencia de Cristo, de Jesús, a sus discípulos, diciendo: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No los dejaré huérfanos, no estarán solos, sino que enviaré al Espíritu Santo para que Él los va a guiar a toda verdad. Él les va a hablar, Él les va a ministrar. Jesús anteriormente les recalcaba constantemente de que era necesario de que Él vaya. Si Él no se iba, entonces el Espíritu Santo no podría descender. Ellos tenían a Dios a través de la vida o de la manifestación de Jesús de Nazaret personalmente. Estaba limitado, por decir, a un cuerpo físico, ¿sí? Pero ahora el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todos. ¿Recuerdan ese momento, esa profecía que ha sido cumplida? Aquello que mencionó o que habló Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar. Y bueno, se llevó a cabo. Y luego, después de eso, hubo esos momentos buscando gente, buscando personas que pudiesen ser testigos fieles de ese poder, de esa gloria, de esa manifestación de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo, quizás cortito, pero a su vez también es profundamente. Es muy profundo por las cuales a veces cuando queremos tratar de poder explicar al Espíritu Santo, siempre vas a quedar corto. Siempre vamos a quedar. Entonces, dejemos a que Él se manifieste y que Él pueda
manifestar su gloria, su poder, su gracia. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Acá hay tres personajes, por decirlo de esa manera, uno especialmente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Ya los discípulos, hubo un momento que ellos se quedaron, los apóstoles, y muchos de los que trabajaron y que ayudaron a los apóstoles fueron dispersos, fueron por diferentes lugares. ¿Sí? Era provocado por Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tenían que ser testigos en Jerusalén. Eran testigos en Jerusalén. Faltaba Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa última de la tierra nos toca a nosotros. Porque los apóstoles ya no están. Felipe tampoco no está. Ahora está usted y estoy yo. Estamos nosotros. Por eso quiero que pueda comprender y que Dios pueda traer una revelación a su corazón, esa esencia, esa presencia que no lo puedo describir como Dios opera o trabaja en nuestro interior o en nuestras vidas. Aunque nosotros escuchamos una palabra, hay algo que funciona y que esa esencia produce una transformación en el corazón, en la vida de la persona. Dice así las Sagradas Escrituras, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era etíope, ¿sí? Etiopía. Y mayormente los de Etíope adoraban a los dioses griegos. Pero este hombre, esta persona, va a Jerusalén para adorar a Dios. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Hay dos cosas fundamentales aquí en este pasaje bíblico. Una, de que el hombre sabe leer. No todos sabían leer. Y la número dos es que tenía justamente que leer. No era fácil. Hoy tenemos todos los medios posibles para poder aprender a leer. Tenemos ese acceso y también tenemos el acceso a esos materiales para poder leer. No todo el mundo podía saber leer ni tampoco tener que leer. Pero dice que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lee? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara en el carro. Mire lo que el detalle de esto tan fundamental. Él dijo unas palabras sabias: ¿cómo podré si alguno no me enseñara?
la disposición de este hombre, la condición de este hombre estaba preparado para ser enseñado por alguien. Creo que lo más fuerte y lo más terrible, el creer de que nosotros no necesitamos de que alguien nos enseñe a conocer a Dios o nos explique las Escrituras. Todos los hombres de la Biblia o los personajes de la Biblia han tenido el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice, bueno, pero fue enseñado por el Espíritu Santo, pero a sus comienzos, luego después de que él recibe la salvación, se pasó prácticamente casi como 3 años a donde le fue enseñado y cimentado bajo los fundamentos de los apóstoles. Entonces vemos a este hombre y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Es la primera vez que subía Felipe en un carro, ¿no? Cualquiera tenía carro en ese entonces. Así que estaba feliz, me imagino, Felipe. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Escuche. Dice las Escrituras que iba leyendo y empezó a explicarle la palabra, a explicarle de lo que estaba leyendo. Y empezó a hablar de donde estaba leyendo del profeta Isaías, y le habló acerca de Jesús de Nazaret. A veces la gente cree que tengo que tener un estudio o tengo que pasar un tiempo para poder bautizarme. Hay que dejar de colocar obstáculos a la gente, y es necesario que la iglesia tenga las puertas abiertas. El único requisito para ser bautizado, le dice efectivamente, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y allí mandó a parar el carro. Se detuvo el carro, descendió ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a
Cesarea. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es la que cautiva el corazón, el que trae fuerza, trae claridad, Señor Dios Padre. No es un entendimiento humano, Señor Dios Padre, es la revelación de tu palabra la que logró, Señor, que este hombre pueda entender y comprender. Padre, bendecimos tu nombre, pedimos, Dios, que tú derrames espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias y te damos un aplauso glorioso al Dios que vive por los siglos de los siglos. Dice las escrituras algo fundamental. Dice que un ángel del Señor, el Espíritu Santo de Dios, habla a Felipe y le dice: júntate. Él acude, él va. Lo fundamental que nosotros debemos de entender y comprender: él sabe cosas que nosotros no sabemos. Él tiene motivos y razones que nosotros ignoramos. Por eso le dice, un ángel le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cuando hay un propósito de Dios, cuando Dios tiene un plan y un propósito, el Espíritu Santo fue el que le habló a Felipe para que vaya. Pero no es que Felipe solo se fue por el desierto, por aquel lugar, sino que el Espíritu Santo también se fue con él. Porque queda claro que luego, después de que el eunuco, este funcionario de la reina de Candace, cuando es bautizado, dice que él se va por el camino gozoso. Él se va gozoso y el Espíritu Santo que le llevó a Felipe y que trajo convicción y que trajo la revelación en la vida de este hombre, fue el mismo Espíritu que luego después lleva y traslada a Felipe a otro lugar, a otra región, a predicar la palabra. Por eso recién decía, si nosotros queremos tratar de poder explicar cómo trabaja o cómo se mueve o cómo se manifiesta el Espíritu Santo, quizás vamos a cometer muchos errores. Pero una de las cosas fundamentales que menciona aquí, que puedo sacar y traer claridad a mi corazón, es que el Espíritu Santo también habla. Habla y le dice: júntate a ese carro. Él corre, acude, se va a aquel lugar y ve y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? No sé si le ha pasado a usted o le está pasando que usted lee las escrituras y no entiende. Y no comprende, y mucho más si por ahí empieza a leer las genealogías. Muy fácilmente se va a cerrar. ¿Por qué? Porque a la Biblia no se puede leer con el entendimiento humano. Yo necesito la revelación, y la revelación me da el Espíritu Santo en la medida que yo conozco aún mucho más las Escrituras y pido el entendimiento, la revelación de la palabra. El Espíritu me llena, me satura mi corazón y no quedan incertidumbre y no quedan dudas. Lo vemos nosotros plasmado en la vida de este hombre.
o la vida de esta persona. Dice que él iba leyendo al profeta Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Y el interrogante de este hombre dice, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del profeta Isaías? ¿Está hablando de él mismo o está hablando del otro? Quizás Felipe no sabía leer, pero me imagino y puedo pensar de que le dijo, a ver, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Me lo puedes leer? Y ahí es cuando tú permites, cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú obedeces, porque Dios le dice a él, le habla, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice muy claramente, levántate y ve hacia el sur, por el camino del desierto. Cuando Dios tiene propósito con nuestras vidas, es bueno, es maravilloso, es extraordinario. Cuando Dios tiene propósito, aunque vayas por medio del desierto, el milagro va a ocurrir porque Dios va a permitir que te encuentres con agua. Porque Dios hace las cosas maravillosamente. Y cuando le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él empezó a leer, en otras palabras, léemelo. Lee de nuevo. Y las escrituras que leía era como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca en su humillación, no dio palabras, no se defendió, se entregó. No se le hizo justicia, sabía de que ese no era una justicia. Él no abrió la boca, él no se defendió, Jesús no se defendió, sino que él directamente, él dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra, su vida ha sido quitada. Y ahí es cuando él escucha la palabra. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando la lees, cuando te capacitas, cuando tienes ese tiempo de lectura de la palabra de Dios, ahora le pides al Espíritu, Señor, dame entendimiento, porque el Espíritu también habla. Dice, desciende, corre, ahí está. Muchas veces pensamos de que es parte de una religión. No. Necesitamos que alguien ha experimentado y que tiene eso, la búsqueda de Dios y tiene la revelación. Necesitamos que me explique, que yo pueda entender. Este hombre, en la medida que Felipe le iba hablando, el Espíritu Santo iba trabajando en su interior, en su alma, en su necesidad. Muchas veces pensamos que el Evangelio es solamente para los carentes de situaciones o la gente pobre. Este es un funcionario, este es un ejemplo, es un funcionario que necesita. ¿Cuánta gente que tenemos que gobierna o que dirige nuestro país y carece de sabiduría y de entendimiento? Este era un funcionario, un hombre de dinero, de recursos. El dinero, cuando tú cuentas dinero, cuando tienes mucho movimiento de dinero, te endurece tu corazón. Él se ve que tenía necesidad. La necesidad que él tenía, dice que se fue a Jerusalén.
De Etiopía tenía que pasar por toda la parte de África. Los etíopes son los morenitos, pero son los morenitos más finos, como ustedes o como nosotros. ¿Sí? Entonces él era ahí. Él era de Etiopía. ¿Sabe quién era de Etiopía? Que también se le llamaba Cus. La esposa de Moisés. Recuerda que María y Aarón dijeron: te vas a casar con esa mujer cusita. Cusita significa de Etiopía. De ahí también era la reina de Sabá o de Saba. Y este funcionario, este hombre importante, vemos nosotros que no es que le llenó a que tener el funcionario, aunque tenía recursos, aunque era un hombre importante en su trabajo, en su función, aunque él estaba trabajando para la reina de Candace, aunque él estaba arriba del carro, me está diciendo de la necesidad que ninguna de todas esas cosas han podido suplir la necesidad que había en su alma. Cuando la palabra se revela, cuando el Espíritu de Dios empieza a revelar nuestros corazones, es fundamental, es importante. Y si el Espíritu Santo no habla, la iglesia estará en situaciones terribles. Si no hay ley, se desenfrena la nación. Y si en espíritu, aún peor. Este hombre tuvo justamente esa capacidad para poder admitir que él era una persona que había una disposición, que él tenía un deseo de poder aprender y de poder conocer a Dios. Y cuando Felipe empieza a hablarle del Evangelio de Jesús, su vida empieza a cambiar. El Espíritu Santo empieza a trabajar en su alma, en su espíritu. Empieza a trabajar a tal punto que dice las Escrituras: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vemos que la palabra ya había penetrado, que el Espíritu estaba trabajando desde el primer momento. Por eso es tan fundamental y tan importante el poder obedecer. Dios sabe cosas que yo no sé y que nosotros ignoramos. Solamente debes de obedecer. Dios tiene razones, aunque no entre en la ecuación de tu mente. Pero cuando queremos agradar a Dios, cuando buscamos de su presencia, cuando leemos las Escrituras, se viene la revelación, se viene el entendimiento. Y el entendimiento me produce a mí una tranquilidad, una apertura, una seguridad. Mi vida cambia. Porque este hombre dice... Felipe le dijo, porque este hombre le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algo que yo tengo que tener o que yo debo de saber? Le está hablando de Jesús. Que Jesús murió. Más a todos, como decía el pastor, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué fácil y qué simple que es el Evangelio. En el deseo de que la gente pueda cambiar, que pueda modificar, a veces no
no con malas intenciones, pero se ha forzado a la gente a querer a que se produzca un cambio en su vida. Y ese no nos corresponde a nosotros, porque el Espíritu Santo no lo dejó solo a Felipe, sino que el Espíritu Santo se fue con Felipe. Y lo utilizó a él como portavoz para hablar. Empieza a explicar. Y esa palabra, el Espíritu Santo dice, así como tú no conoces el camino del viento, o cómo crecen los huesos en una mujer encinta, así ignoramos nosotros el obrar de Dios. Cómo Dios obra. Cómo Dios puede transformar a una persona. Este hombre tenía una necesidad, tenía un deseo, se fue a Jerusalén a adorar a Dios, a buscar a Dios, a ser saciado. Porque todo lo que tenía, porque todo lo que él tenía, no pudo saciar su alma. No son los bienes materiales, sino que somos una bendición. Cuando tenemos, porque dice las escrituras de este hombre que después, y cuando subieron del agua, después que fue bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco se volvió gozoso. Él se volvió gozoso. Luego, después de salir de las aguas, después de ese acto de obediencia, dice que él sube al carro y vuelve a su ciudad, vuelve a Etiopía, gozoso. Lo que quizás no le pudo dar todas las cosas que él tenía, o los bienes materiales. Se abrió un portal de bendiciones en su vida y en su corazón. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. La Biblia dice que el hombre era eunuco. El eunuco era algo que era imposibilitado, que se realizaba una operación al varón, se lo castraba. Los reyes lo utilizaban mucho, ya que eran ellos los responsables o los mayordomos de toda la casa o de todo el palacio y de todos los bienes que tenía. El cuidado de las esposas, de las esposas del faraón o del rey. Y había algo que estaba imposibilitado. Y a veces nosotros también nos encontramos imposibilitados de algo. Quizás emocionalmente, físicamente, sentimentalmente. Nos encontramos limitados. Este hombre se encontraba justamente con eso. Imposibilitado de algo, pero eso no impidió a que Dios pueda cambiar y transformar su corazón, su alma, que necesitaba su presencia, que necesitaba de su gracia, que necesitaba de su amor. Es algo importante, porque era un ministro, era un funcionario, era un hombre de finanzas, de recursos, que sintió la necesidad, que a pesar de tener lo que tenía, había necesidad en su corazón.
Por eso no hay otra cosa mejor que el Evangelio. Cuando viene el Evangelio, porque lo que produjo gozo en esa persona no ha sido el estatus, no ha sido la posición económica, la función que tenía, que vivía en el palacio. Lo que produjo gozo, tranquilidad, ha sido Cristo, ha sido Jesús de Nazaret. Y teniéndolo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, lo tenemos todos. Porque el Espíritu Santo te habla y te llena. Cuando te dejas y cuando te llenas de las Escrituras, te llenas de leer la palabra y de buscar su presencia, de buscar su presencia. ¿Cuántos interrogantes debe haber cuando leemos la palabra? Interrogante, no entiendo. Pero es necesario de que los que conocemos a Dios empecemos a buscarlo. Empecemos a buscar a Dios. La Biblia habla justamente de cosas que se ha perdido. Dice Romanos 3:23, dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros muchas veces ese pasaje bíblico lo utilizamos para el inconverso. Pero no es ese pasaje bíblico para el inconverso. Dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 15, dice así: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas y las volveré a levantar. Todos sabemos que David era un varón conforme al corazón de Dios. Era un gran adorador. Era un gran adorador. Y Dios dice: volveré de nuevo, la gloria, la presencia la conocemos. Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me lleves. Él no entró a la tierra prometida. Josué sí entró a la tierra prometida. Necesitamos la gloria. La gloria de Dios es la presencia, la esencia de Dios. Un adorador, una búsqueda continua. No quedarme con la incertidumbre, sino hacer como este hombre desesperado. No dice en la Biblia que él estuvo orando, pero él se fue a adorar a Dios, a Jerusalén, y vuelve de nuevo interiorizando a través de las Escrituras. Había una necesidad, había un hambre, había un pesar, había una carga, había una preocupación, como diciendo: esto es todo de la vida. Y el Espíritu de Dios, que conoce las intenciones de nuestro corazón, buscó la disponibilidad de alguien. Buscó entre los hombres, y ahí estaba Felipe. Felipe era no fue Felipe el discípulo de Jesús de Nazaret,
o de los apóstoles. Felipe, era el que ayudaba, el que servía a las mesas con Esteban. Él tuvo la disponibilidad y se fue. Qué bueno que cuando Dios te habla, podamos nosotros obedecer. Podamos tener ese tiempo de adoración. Yo hace rato decía, qué bueno si podríamos llegar a seguir adorando a Dios y no cortar ese momento. Porque el culto mayormente uno lo sabe. Por eso dijo Dios, volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído. Y reedificar es volver de nuevo a levantarlo. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? Porque el culto lo sabemos. Nosotros miramos el reloj, decir, a tal hora ya empezó la alabanza, ya empezó la adoración, ahora viene la palabra. Luego, después de escuchar la palabra, oramos un poquito, luego después cantamos una alabanza y nos vamos. Pero dice la Biblia que el mejor adorador que existió era David. Él pasaba horas, y vos no sabías a qué hora viene el mensaje, a qué hora se levantan las ofrendas, a qué hora termina, a qué hora sube el predicador. La adoración es la presencia, a donde Dios se expresa de una forma maravillosa y extraordinaria a tu vida. ¿Sabes cuánta gente afuera necesitan de ti, de esa revelación? Gente que lee las Escrituras y que no la entiende. Gente que va de mal en peor y que tú sabes. Porque Dios busca justamente. No nos quedamos con esa incertidumbre, sino que empezamos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. El Espíritu de Dios le dijo, ve por el camino del sur, por ese desierto, por ese lugar seco. Y no iba solamente el carruaje de este hombre, sino eran una caravana, porque se cuidaban. Pero dentro de todas ellas, ahí estaba leyendo, había una necesidad, debía de ser suplida. Así como el eunuco estaba imposibilitado, así muchas veces estamos imposibilitados alguna situación en nuestras vidas. Y Dios en esta noche la quiere suplir para que vuelvas de nuevo a tu hogar, a tu casa, gozoso, alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra tus ojos y adoramos a Dios. Al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos, levanta tus manos y adórale.